Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo. En esta oportunidad, en la materia de Cátedra Vallejo a cargo de nuestro docente Lilio Ángel Aranda Llano, presentamos un documental sobre la obra teatral Colacho Hermanos del gran poeta peruano César Vallejo. César Abraham Vallejo, poeta y escritor de los más grandes y destacados del siglo XX, considerado uno de los mayores revolucionarios de la poesía de ese ciclo. El más grande poeta nacional nació en el departamento norteño de La Libertad, en un pueblito llamado Santiago de Chuco, en el año 1892. Hijo de Francisco Vallejo y María de los Santos Mendoza. Tuvo 10 hermanos. Su padre, don Francisco de Paula Vallejo Benítez, un hombre al cual se le reconocía por ser capaz de resolver diversos conflictos que se ocasionaban entre los pobladores. Su madre, doña María de los Santos Mendoza Escurronero, fue una mujer que se dedicaba a las tareas de su hogar y a la crianza de sus hijos. Este matrimonio tuvo 12 hijos. Vallejo, siendo el menor de sus hermanos, los clasificaba por grupos, siendo estos los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 menores. Estudió la primaria en su tierra y secundaria en Huamachuco hacia fines de 1908. Viajó a Lima en 1911 para matricularse en la Facultad de Medicina de San Fernando, pero por motivos económicos no pudo empezar con sus clases. En 1913 retornó a Trujillo para continuar con sus estudios en la Universidad de la Libertad, donde se graduó de bachiller con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. En 1916 se asoció al Grupo Norte, encabezado por Antenor Orrego y Víctor Raúl Haya de la Torre, Macedonio de la Torre y Alcides Espelucín, entre otros. En 1918 viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se enamora de María Rosa Sandoval, joven antártica e inteligente, que fue inspiración de algunos de sus poemas de su libro Los Heraldos Negros, siendo aquel libro el primero en ser publicado. Su madre fallece en 1918. La tristeza y la nostalgia hace que vuelva en mayo de 1920 a retomar a Santiago de Chuco, donde el poeta estuvo envuelto en un incidente dramático por el incendio y saqueo de una casa del pueblo perteneciente a la familia Santa María Calderón, donde el poeta fue acusado injustamente de participante y asusador. Es apresado y llevado a un calabozo en Trujillo, donde permaneció 112 días. Los periódicos de aquella época defendieron la inocencia del bate peruano, y gracias al trabajo de su abogado José Carlos Godoy, Vallejo salió libre. Luego de esos días interminables y amargos, realizó un viaje sin retorno a Francia un 17 de junio del año 1923 y arriba a París el 13 de julio del mismo año. Vallejo careció de sus recursos económicos en Europa. Al principio, vivió de artículos periodísticos y ensayos que enviaba a distintas revistas del país. Por ello, Luis Alberto Sánchez escribió: Europa fue terrible para Vallejo. Un hombre como él, todo sensibilidad, sencillez, contemplativo ocio, sin inquietudes políticas, generoso y discurrido, no tenía qué hacer. Estuvo por diversas ciudades europeas como París, Madrid, Moscú, Budapest, Bruselas,
y Berlín. Permaneció en el viejo continente 15 años y se casó con la francesa Georgette Philippard. Lejos de nuestro país, escribió Rusia en 1931, reflexiones al pie del Kremlin, así como una obra de teatro llamada Lookout. Ese mismo año se afilió al Partido Comunista Español. También escribió una novela sobre la explotación de una comunidad de indios titulada El Tungsteno. César Vallejo falleció el 15 de abril de 1938. Casi predijo su muerte, pues en piedra blanca sobre piedra negra. Soneto recogido en poemas humanos. El poeta escribe: me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya en el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño, y solo le faltó fallecer un jueves y no un viernes como sucedió. Colacho, hermanos. Esta obra está inspirada en la sociedad peruana, que ciertamente pasa en ese momento por graves problemas de índole política, social y económica. La crisis política de 1930 había traído abajo el gobierno del presidente Augusto Beleguía. La figura ridícula de Luis Sánchez Cerro, prohijado por el imperialismo político y económico, fue sin duda alguna la fuente inspiradora del autor. El poeta, por ese entonces, había estado muy interesado en los sucesos del Perú y escribió una serie de artículos con el título ¿Qué pasa en el Perú? La versión escrita en castellano, conservada por Georgette de Vallejo, quien la entregó a la Universidad Católica del Perú para su publicación dentro de la mencionada recopilación. La versión francesa, cuyos originales se conservan en la biblioteca de la Universidad Católica del Perú. La versión en castellano, conservada en la Biblioteca Nacional del Perú, que es la más acabada y que por primera vez fue editada íntegramente por Ricardo González Vigil en obras completas. Una reseña histórica de Colachos hermanos. Los hermanos Cordel y Asil Colacho aparecen como dueños de una tienchuda de comercio en Taque, en la aldea de los Andes peruanos. Era un negocio con pocos productos. Su negocio prosperaba cuando se relacionaba con la alta sociedad y cuando una transnacional norteamericana empieza a explotar unas minas cerca al Taque. Ahí los hermanos abren un gran bazar y adquieren la exclusividad comercial con la minería. Se dedican además a la contrata de peones para la mina y arrebataban las tierras a los indios, soras, entre otros abusos, por lo cual se convierten en patrones, pero no contentos con ello, aspiran a altos cargos políticos, para lo cual se esfuerzan en adquirir las maneras y gestas de los ciudadanos cultos, pese a la inocultable proacidad e ignorancia de ambos. No obstante, su trayectoria política se dispara. Apoyados por el dinero de la transnacional, llega a la capital, hacen campaña política y por medio de una asonada revolucionaria, Cordel Colacho termina por convertirse en el presidente de la República. Consciente de ser el chura del imperialismo yanqui, se inclina servilmente a los intereses de los Estados Unidos, pero eso no le salva de ser destituido por el golpe de Estado del general Colongo, quien ordena su fusilamiento. Empieza enseguida una etapa de anarquía cuando Colongo se disputa el poder a punta de resolver con su secretario,
el coronel Celar. Mensaje de la obra Colacho Hermano. Esta obra, desde mi punto de vista, tuvo como temas dos puntos principales, importantes reflejados en nuestra situación actual. Aquella impotencia ante el sufrimiento ajeno, por la inmensa hambre de todos aquellos que sobreviven del día a día, destruyendo su calidad de vida y las ganas de existir. La degradación del ser humano, que es reflejado en los abusos laborales por parte de personas pudientes negándole el permiso de salida a sus empleadas del hogar. ¿Qué piensa usted acerca de la corrupción y minería en la actualidad, tomando en cuenta la problemática que se presenta en la obra Colacho Hermanos o Presidentes de América de César Vallejo? La minería, al igual que la corrupción, van en aumento, causando gran deterioro a su paso, generando grandes pérdidas y daños tanto en lo ambiental, social y cultural. En lo que respecta a la minería, son cada vez más graves los efectos en el medio ambiente, ya sea por la liberación de gases tóxicos, químicos, ácidos, causando grandes niveles de contaminación del agua, tanto superficial como subterránea, el aire, suelos, la flora y fauna. En lo que respecta a la corrupción, es un problema social, político y económico que afecta gravemente a nuestro país, generando pérdidas a nivel económico, reflejando una conexión peligrosa entre la criminalidad organizada y la administración pública. Esta obra nos refleja la codicia de los hermanos Colacho, que se aprovechaban de la ignorancia de las personas indígenas. Con esta obra, Vallejo demuestra y denuncia la realidad tan injusta que vivían aquellas personas campesinas. También podemos evidenciar la postura anti-imperialista de César Vallejo y su completo rechazo a aquellas empresas extranjeras que abusaban de su poder para quitarnos nuestras riquezas, cosa que en la actualidad también lo seguimos viviendo. Por lo tanto, la conclusión es que en la obra de Vallejo nos muestra un mundo donde las personas solo se preocupan por sus propios intereses y no por sus comunidades. Porque la población es utilizada por los hermanos para beneficio personal y cuando los hermanos entraron a la política, lo hicieron, no le hagan esto a su gente. Al contrario, hicieron todo lo posible para favorecer a las grandes empresas. Hoy se puede ver una situación similar, porque alguien llega al poder y la gente sigue y sigue al nuevo presidente en cada paso del camino. Entonces, por lo tanto, algunos de nosotros hemos llegado a altos funcionarios que prometieron brindar un mejor lugar para la gente y beneficiar sus propios intereses, más que los de la comunidad.